Hay lugares en el mundo donde el velo entre lo conocido y lo desconocido parece volverse un poco más delgado. Lugares donde lo que creemos imposible de repente cruza el umbral de nuestra realidad y deja una marca imborrable en la historia. Uno de esos lugares es Fátima, un pequeño rincón de Portugal que, hace poco más de 100 años, fue testigo de algo que desafió la lógica, la ciencia y la comprensión de miles de personas. Pero esta historia no comenzó con multitudes ni con titulares en los periódicos. Comenzó con 3 niños. 3 pastores, inocentes y sencillos, que vivían su vida rural sin imaginar que pronto se convertirían en el centro de un misterio que, todavía hoy, sigue inquietando, fascinando y planteando preguntas sobre nuestro presente y nuestro futuro. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Qué vieron? ¿Y por qué sus secretos todavía nos hablan hoy? Imaginen Portugal a principios del siglo XX. Un país con profundas raíces en la fe, pero también atravesado por cambios políticos, sociales, y la sombra de una guerra mundial que ya se sentía en el aire. En el centro de este escenario, en una aldea llamada Aljustrel, cerca de Fátima, vivían Lucía dos Santos, una niña vivaz e inteligente de 10 años, y sus primos menores, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Eran niños como muchos otros de la época en zonas rurales, pasaban sus días cuidando rebaños, jugando entre los olivos y encinas, y rezando el rosario como les habían enseñado sus familias. Su mundo era pequeño, limitado por el horizonte de las colinas, el ritmo de las estaciones y las rutinas del campo. No tenían televisión, radio o internet, su entretenimiento eran los juegos que inventaban y las historias que escuchaban de los mayores. Vivían una vida dura, sí, pero llena de la sencillez y la conexión con la naturaleza que a menudo perdemos hoy. Francisco era un niño tranquilo, contemplativo, que prefería la oración y el pensamiento al juego bullicioso. Jacinta, su hermana menor, era más vivaz y sensible, con una profunda empatía por los demás. Lucía, la mayor, era la líder natural del grupo, curiosa y con una memoria prodigiosa que sería clave para transmitir lo que le sucedería. Antes de aquel evento que lo cambiaría todo, hubo una especie de preludio, algo que hoy podríamos ver como una preparación para lo que vendría. Un año antes de las apariciones de la Virgen, en 1916, los niños tuvieron encuentros con una figura que se presentó como el Ángel de Portugal o el Ángel de la Paz. Estas apariciones fueron 3 en total. La primera ocurrió en primavera, en una cueva llamada Loca do Cabeco. El ángel, descrito como un joven transparente y más brillante que el sol, les enseñó una oración de adoración y reparación. Les dijo, no temáis. Soy el Ángel de la Paz. Rezan conmigo. Luego, se arrodilló y repitió 3 veces, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Después se levantó y dijo, rezad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. La segunda aparición del ángel fue en verano, cerca de un pozo en el jardín de la casa de Lucía. Esta vez, el ángel los exhortó a rezar mucho y a ofrecer sacrificios a Dios como reparación por los pecados. Les dijo, ¿qué hacen? ¿Rezan mucho? Los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Lucía preguntó cómo podían ofrecer sacrificios. El ángel respondió, todo lo que puedan ofrecer como sacrificio y acto de reparación por los pecados con que él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraigan así sobre su patria la paz. Yo soy el ángel custodio de Portugal. Acepten y soporten con sumisión los sufrimientos que el Señor les envíe. La tercera y última aparición del ángel fue en otoño, nuevamente en Loca do Cabeco. Esta vez, el ángel apareció con un cáliz en una mano y una hostia en la otra. La hostia goteaba sangre en el cáliz. Dejó ambos suspendidos en el aire, se arrodilló con los niños y repitió 3 veces una oración de reparación, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores.
Luego, dio la hostia a Lucía y el contenido del cáliz a Francisco y Jacinta, diciendo, coman y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. Finalmente, se postró de nuevo en el suelo y desapareció. Estas experiencias con el ángel fueron intensas para los niños. Les enseñaron la importancia de la oración, el sacrificio y la reparación por los pecados. Fueron, en cierto modo, un entrenamiento espiritual para los eventos aún más extraordinarios que estaban a punto de comenzar. Los niños, aunque pequeños, tomaron en serio los mensajes del ángel. Empezaron a rezar con más fervor y a buscar pequeñas maneras de ofrecer sacrificios, como renunciar a su comida, a sus juegos o usar una cuerda áspera atada a la cintura. Actos de penitencia que, vistos hoy, parecen extremos, pero que para ellos eran una respuesta directa a lo que les había pedido una figura celestial. Y entonces llegó el año 1917. La primavera florecía en Cova da Iria, un terreno propiedad de la familia de Lucía. El 13 de mayo, después de asistir a misa, Lucía, Francisco y Jacinta llevaron sus ovejas a pastar a ese lugar. Era un día normal, soleado. Después de almorzar y rezar el rosario, como era su costumbre, jugaban a construir una pequeña casa con piedras. De repente, un resplandor de luz los sobresaltó. Pensando que era un relámpago, decidieron irse a casa por si llovía. Mientras bajaban la ladera, otro relámpago, aún más brillante, iluminó el cielo. Miraron hacia arriba y, sobre una pequeña encina, vieron a una señora resplandeciente. Lucía fue la primera en hablar, con la valentía de la mayor. Preguntó a la señora de dónde era. La señora, descrita por los niños como una figura bellísima, vestida de blanco, más brillante que el sol, con un rosario en las manos, respondió, vengo del cielo. Y entonces, les hizo una petición sencilla pero profunda, les pidió que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. Los niños, sobrecogidos y un poco asustados, pero también fascinados, prometieron hacerlo. La señora también les preguntó si querían ofrecerse a Dios y soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, en acto de reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores. Los niños, recordando quizás las palabras del ángel, respondieron que sí. La señora les dijo, tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Después de estas palabras, la señora abrió las manos, y de ella salió una luz muy intensa que los penetró. Lucía relató que esa luz los hizo verse a sí mismos en Dios, más claramente que en el mejor de los espejos. La señora terminó pidiéndoles, recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Y así, se elevó suavemente hacia el cielo hasta desaparecer. El impacto de esta primera aparición en los niños fue tremendo. A pesar de la petición de la señora de no contar nada a nadie, Jacinta, con su naturaleza efusiva, no pudo contenerse y le contó todo a su madre. Y de la madre, la noticia se esparció como la pólvora por la aldea y los alrededores. Las reacciones fueron diversas, algunos creyeron inmediatamente, otros se burlaron, muchos desconfiaron. Los padres de Lucía, especialmente su madre, al principio fueron muy escépticos y hasta molestos, temiendo que la historia fuera una mentira inventada por los niños para llamar la atención o, peor aún, que estuvieran bajo alguna influencia maligna. Los padres de Francisco y Jacinta, sin embargo, fueron más abiertos y protectores. A pesar de la presión y la incredulidad de muchos, los niños se mantuvieron firmes en su relato. La fecha del 13 de junio se acercaba, y la curiosidad pública crecía. El día señalado, los 3 niños, acompañados por un pequeño grupo de personas, se habla de unas 50 a 60 personas, incluyendo a algunos escépticos y curiosos, regresaron a Cova da Iria. Rezaron el rosario mientras esperaban. Al mediodía, los relámpagos aparecieron de nuevo, anunciando la llegada de la señora. Lucía, que era la única que hablaba directamente con ella, Francisco veía, pero no oía, Jacinta veía y oía, pero a veces necesitaba que Lucía le explicara, inició la conversación. Preguntó qué quería la señora. Ella les dijo que quería que siguieran volviendo el 13 de cada mes y que rezaran el rosario. Les prometió que, en octubre, les diría quién era y haría un milagro para que todos creyeran. Lucía preguntó si podía llevarlos al cielo. La señora respondió que sí,
que a Francisco y Jacinta se los llevaría pronto, pero que Lucía se quedaría en la tierra por algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar, le dijo. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A quien la abrace, le prometo la salvación, y serán queridas de Dios estas almas, como flores puestas por mí para adornar su trono. Esta fue la primera mención clara a la devoción al corazón inmaculado de María, un tema central en el mensaje de Fátima. La señora también les mostró una visión del infierno. Fue una experiencia aterradora para los niños. Vieron demonios y almas sufriendo en un gran mar de fuego. Esta visión fue tan impactante que, a partir de ese momento, la salvación de las almas y la necesidad de rezar por los pecadores se convirtió en una obsesión para ellos. La señora les dijo que, para salvar a los pecadores, Dios quería establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Si la gente hacía lo que ella pedía, muchas almas se salvarían y habría paz. Pero si no, la humanidad sufriría consecuencias terribles. La segunda aparición del 13 de junio también reafirmó la importancia del rezo diario del rosario. Después de hablar, la señora se elevó como la vez anterior. Aunque la pequeña multitud no vio a la señora, muchos dijeron haber visto la encina doblarse, una pequeña nube posarse sobre ella y un rayo de luz dirigirse hacia el cielo. Esto, para los que estaban allí, fue una confirmación de que algo extraordinario estaba sucediendo. La noticia de las apariciones y la promesa de un milagro en octubre continuó extendiéndose. La expectación creció, y también la oposición. Las autoridades locales, influenciadas por el gobierno republicano y laicista de la época, veían las apariciones como una superstición peligrosa que debía ser reprimida. Llegó el 13 de julio. Esta vez, la multitud en Cova da Iria era mucho mayor, quizás unas 3.000 a 4.000 personas. Bajo el calor del mediodía, la señora apareció de nuevo. Después de las habituales exhortaciones a rezar el rosario y ofrecer sacrificios, la señora les confió los famosos secretos. Eran 3 partes, aunque en ese momento solo se revelaron 2 a Lucía. El primer secreto, que ya mencionamos, fue la visión aterradora del infierno. La señora les mostró el destino de las almas que no se arrepienten. Lo hizo, según Lucía, para mostrar cuán necesario era rezar por los pecadores y hacer sacrificios para salvarlos de ese destino. Vieron el infierno, relató Lucía más tarde, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. El segundo secreto se refería a la devoción al corazón inmaculado de María y la petición específica de consagrar Rusia a este corazón. La señora dijo, para impedir eso, ir al infierno, vengo a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora en los primeros sábados. Advirtió que, si sus peticiones no eran atendidas, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Dijo que, al final, su corazón inmaculado triunfaría, el Santo Padre consagraría Rusia a ella, y Rusia se convertiría, y se concedería al mundo un tiempo de paz. Este segundo secreto era asombrosamente profético, considerando que se dio en 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, y antes de la Revolución Rusa de octubre de ese año, que llevaría al poder a un régimen ateo y comunista. La mención explícita de Rusia y sus errores, el ateísmo, el materialismo, la ideología comunista, y su expansión por el mundo, seguida de la profecía del martirio, el sufrimiento del Papa y la aniquilación de naciones, resonaría fuertemente en las décadas siguientes, marcadas por la Guerra Fría y la expansión del comunismo. La señora también prometió que, si la gente hacía lo que ella pedía, vendrá un tiempo de paz. Este mensaje, dado en medio de la guerra y la agitación social, ofrecía una esperanza condicionada a la respuesta humana. Y luego estaba el tercer secreto. Sobre este, la señora simplemente dijo que no lo revelaría en ese momento. Dijo que se revelaría más adelante, cuando fuera el momento adecuado. La expectativa y el misterio en torno a este tercer secreto crecerían enormemente con el paso del tiempo. Después de confiarles estos mensajes y secretos, la señora pidió nuevamente, cuando recen el rosario, digan después de cada misterio, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Esta oración, conocida hoy como la oración de Fátima, se incorporó desde entonces al rezo del rosario por millones de católicos. La aparición de Julio fue la más importante en cuanto al contenido del mensaje. Reveló la cruda realidad del infierno, ofreció el camino de salvación a través de la devoción al corazón inmaculado de María y la comunión reparadora, e hizo profecías impactantes sobre el futuro del mundo y la Iglesia. Y, por supuesto, dejó la incógnita del tercer secreto. Tras esta aparición, la vida de los niños se volvió aún más complicada. La presión de las autoridades y la incredulidad de muchos se intensificaron. Los interrogaron, los amenazaron, y llegó un punto en que fueron secuestrados por el administrador del municipio, Artur Santos, irónicamente, con el mismo apellido que Lucía, pero sin relación familiar y un ferviente anticlerical. Su objetivo era que los niños revelaran el secreto o admitieran que todo era un engaño. Fueron separados, interrogados individualmente y amenazados con ser hervidos en aceite si no confesaban la verdad. A pesar de su corta edad y el miedo, los 3 niños se negaron a ceder. Se mantuvieron firmes en su testimonio, demostrando una fortaleza y convicción que desconcertó a sus captores y dejó perplejos a muchos. Su valentía bajo presión se convirtió en un testimonio poderoso para los creyentes. El 13 de agosto, el día de la siguiente aparición prometida, los niños no pudieron estar en Cova da Iria porque estaban retenidos por las autoridades. Una gran multitud, estimada en unas 18.000 personas, se congregó esperando el milagro o la aparición. Aunque los niños no estaban allí, los presentes reportaron haber visto signos similares a los de meses anteriores: el sol palidecer, una nube luminosa, la encina doblarse, y la sensación de que algo invisible pero poderoso estaba ocurriendo. Esto sirvió para fortalecer la creencia de los que ya creían y quizás sembrar la duda en algunos escépticos, a pesar de la ausencia física de los videntes. Unos días después, el 19 de agosto, mientras pastoreaban sus ovejas en otro lugar, en Balinos, cerca de Aljustrel, los niños tuvieron una aparición tardía. La señora se les apareció allí. Lucía le relató lo que les había sucedido, su retención y las amenazas. La señora les dijo que el milagro de octubre sería menos espectacular de lo que hubiera sido si hubieran estado en Cova da Iria el 13 de agosto, pero que aún así ocurriría. Reiteró la importancia de rezar el rosario y pidió que el dinero que la gente dejaba en Cova da Iria fuera usado para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y para la construcción de una capilla. Esta aparición de agosto, aunque menos conocida que las otras, reafirmó la conexión entre la obediencia a los mensajes y el desarrollo de los acontecimientos. Mostró que incluso las acciones humanas, como el secuestro por parte de las autoridades, podían alterar o impactar en el plan divino, aunque no lo detuvieran por completo. La historia de los niños y las apariciones de Fátima, con sus ángeles, una señora brillante, visiones aterradoras y profecías que sonaban lejanas pero que pronto se harían terriblemente reales, estaba tomando una dimensión mucho mayor que la simple fantasía de unos niños. La fe sencilla de Lucía, Francisco y Jacinta, su perseverancia a pesar de la incredulidad, las amenazas y el acoso, ya era, en sí misma, un milagro para muchos que los conocían. Ellos no buscaban fama ni recompensa, solo parecían preocupados por hacer lo que la señora les pedía y por la salvación de las almas, un concepto que, después de la visión del infierno, se volvió palpable y urgente para ellos. Francisco, en particular, se dedicó a una vida de oración y penitencia, diciendo que quería consolar a Jesús que parecía tan triste por los pecados de la humanidad. Jacinta, a pesar de su corta edad, también demostró una profunda comprensión de la necesidad de rezar por los pecadores y sufrió mucho por ello, ofreciendo sus propios padecimientos como sacrificio. Lucía, la elegida para transmitir los mensajes al mundo, cargaba con la responsabilidad de comunicar estas experiencias, a menudo difíciles de entender para los adultos, y de enfrentar el escepticismo y la oposición. La tensión crecía conforme se acercaba el 13 de octubre. La promesa de un gran milagro había despertado la esperanza de los creyentes y el desafío de los escépticos. ¿Qué sucedería en Cova da Iria ese día? ¿Sería la culminación de una serie de experiencias genuinas, o la decepción de miles que se habían dejado llevar por la fantasía de 3 niños? El mundo, ya convulsionado por la guerra y los cambios sociales, estaba a punto de presenciar algo que, dependiendo de la perspectiva, sería visto como una intervención divina, un fenómeno natural inexplicable o una alucinación colectiva.
La historia de los niños de Fátima, que había comenzado en la discreta soledad de unos pastores, estaba a punto de alcanzar su clímax ante una multitud expectante y la mirada atenta, o burlona, del mundo. Y así, llegamos al punto de inflexión de nuestra historia. El 13 de octubre de 1917. Un día que quedaría grabado en la memoria de Portugal y del mundo. Un día en que los secretos de Fátima se manifestarían de una forma que nadie podría haber imaginado. Pero para entender completamente ese día, necesitamos adentrarnos en los eventos que se desarrollaron y, crucialmente, en el contenido completo de los secretos que les fueron confiados. Eso nos espera en la segunda parte de nuestro relato. Retomamos nuestra historia en la víspera del 13 de octubre de 1917. La tensión era palpable. La promesa de un milagro había atraído a decenas de miles de personas a Fátima, a pesar de la lluvia torrencial que caía sin cesar. Venían de todas partes de Portugal, en tren, en carro, a pie. Creyentes fervientes, curiosos, periodistas, incluyendo algunos abiertamente escépticos que esperaban reportar la farsa, incluso científicos. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 personas se congregaron en Cova da Iria, transformando aquel campo tranquilo en un mar de paraguas y caras expectantes bajo el cielo gris y lluvioso. La fe de los niños se puso a prueba una vez más. Lucía, en particular, sentía el peso de la responsabilidad. Si el milagro prometido no ocurría, no solo su credibilidad y la de sus primos quedarían destrozadas, sino que la fe de miles de personas podría verse seriamente afectada. Pero a pesar del miedo y la presión, se mantuvieron firmes, impulsados por la certeza de lo que habían visto y oído. La mañana del 13 de octubre amaneció lluviosa y fría. La multitud, empapada y embarrada, rezaba el rosario en Cova da Iria. Alrededor del mediodía solar, la 1 en punto según el horario de la época, los 3 niños llegaron y se abrieron paso entre la multitud. Se dirigieron hacia la pequeña encina. De repente, Lucía exclamó: «¡Silencio! ¡Silencio! Ahí viene la señora». Como en meses anteriores, apareció la luz. La señora se posó sobre la encina. La lluvia cesó de repente y las nubes comenzaron a abrirse, dejando ver el sol en el cielo. La multitud contuvo la respiración. Lucía le preguntó a la señora: «¿Qué quiere de mí?». La señora respondió, con una voz que solo los niños parecían oír: «Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy Nuestra Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra terminará pronto y los soldados volverán a sus casas». Confirmó su identidad y reiteró los mensajes clave de meses anteriores: la capilla, el rezo diario del rosario y la promesa del fin de la guerra. Lucía, animada, hizo algunas peticiones por la curación de enfermos y la conversión de pecadores, a lo que la señora respondió que a algunos les concedería lo que pedían, a otros no. Y que era necesario que se enmendaran y pidieran perdón por sus pecados. Y entonces, la señora, con un aire de tristeza, añadió: «Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». Después, mientras se elevaba, abrió las manos y la luz que de ella salía se proyectó sobre el sol. Lo que sucedió a continuación fue lo que se conocería como el milagro del sol. Ante los ojos de decenas de miles de personas, la luz del sol se volvió plateada y se podía mirar sin dificultad. Luego, comenzó a girar sobre sí mismo como un disco. Después, pareció desprenderse del cielo y zigzaguear hacia la tierra, como si fuera a caer sobre la multitud. Las personas en el campo gritaron, se arrodillaron en el barro, pidiendo perdón y haciendo actos de fe. El fenómeno duró varios minutos y fue presenciado por personas de todas las creencias y ninguno, incluyendo a periodistas ateos y científicos escépticos que habían ido para desmentirlo, pudieron explicarlo racionalmente. Cuando el sol volvió a su lugar y recuperó su brillo normal, la ropa de la multitud, que estaba empapada por la lluvia, se secó instantáneamente. El milagro del sol fue la prueba prometida por la señora para que la gente creyera. Fue un evento público, presenciado por una masa heterogénea de personas, y documentado por los periódicos de la época. Dejó una impresión indeleble en la mente de los que lo vieron y sirvió para validar las experiencias de los 3 niños a ojos de muchos. Pero las apariciones del 13 de octubre tuvieron también un aspecto privado para los niños. Mientras la multitud presenciaba el milagro del sol, los niños vieron, junto al sol, varias imágenes, primero a San José con el niño Jesús y la Virgen María vestida de blanco con un manto azul, luego
a Jesús adulto con la Virgen del Carmen, y finalmente, solo a la Virgen del Carmen. Estos fueron símbolos relacionados con la Sagrada Familia, la Eucaristía y el Escapulario del Carmen, reforzando diferentes aspectos del mensaje. Con la aparición de octubre, terminaron las 6 apariciones mensuales en Cova da Iria. La señora, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, había cumplido su promesa. Había dado mensajes de advertencia y esperanza, revelado secretos impactantes y ofrecido una señal visible para que el mundo creyera. Ahora, hablemos con más detalle de los secretos y su impacto real. Los dos primeros, la visión del infierno y la profecía sobre Rusia y el llamado a la devoción al corazón inmaculado de María, se revelaron en vida de Jacinta y Francisco. Francisco murió en 1919 y Jacinta en 1920, ambos víctimas de la gripe española, tal como la señora les había predicho que se los llevaría pronto al cielo. Lucía, sin embargo, vivió muchos años más, ingresando en un convento de clausura carmelita. La responsabilidad de transmitir y profundizar en el mensaje de Fátima recayó en ella. Fue Lucía quien, por indicación de sus superiores y de la propia Virgen, según sus relatos posteriores, escribió los secretos. Los dos primeros fueron escritos y publicados en la década de 1940. Su contenido, como ya dijimos, era una llamada de atención sobre el destino de los pecadores, una profecía sobre la expansión del comunismo ateo desde Rusia y las tragedias que esto causaría, y la promesa de paz si la humanidad se convertía y acogía la devoción al corazón inmaculado de María. El segundo secreto, con su mención explícita a Rusia, fue interpretado por muchos como una advertencia sobre la inminente revolución rusa y la posterior Guerra Fría. La consagración de Rusia al corazón inmaculado de María se convirtió en un punto de tensión y debate. La Iglesia tardó en realizar un acto de consagración que cumpliera las condiciones específicas que Lucía decía que la Virgen había pedido. Hubo consagraciones del mundo, pero no específicamente de Rusia en unión con todos los obispos del mundo, como se decía que la Virgen deseaba, hasta que el Papa Juan Pablo II realizó un acto en 1984 que Sor Lucía confirmó posteriormente que cumplía con la petición. Muchos creyentes atribuyen a esta consagración y a las oraciones de Fátima la caída del comunismo en Europa del Este y la disolución de la Unión Soviética unos años después. Otros, sin embargo, señalan que la conversión de Rusia en un sentido espiritual completo aún no se ha visto. Pero, ¿qué pasa con el tercer secreto? Este fue, durante décadas, la parte más misteriosa y esperada del mensaje de Fátima. Lucía lo escribió en 1944 y lo entregó al obispo de Leiria, con la instrucción de que no se abriera hasta 1960, porque entonces se entendería mejor. Sin embargo, 1960 llegó y pasó, y el secreto no fue revelado. Esta demora alimentó todo tipo de especulaciones y teorías, desde profecías apocalípticas, pasando por grandes guerras, hasta crisis dentro de la propia Iglesia Católica. El tercer secreto fue finalmente revelado por el Vaticano en el año 2000. El texto, publicado junto con una interpretación teológica oficial, describía una visión simbólica. Lucía vio a un obispo vestido de blanco subir una montaña escarpada, atravesando una ciudad en ruinas y pasando junto a cadáveres. El obispo era acompañado por otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que también eran asesinados. Al llegar a la cima, al pie de una gran cruz, el obispo fue asesinado por soldados que le dispararon con armas de fuego y flechas. La visión mostraba a dos ángeles recogiendo en cálices la sangre de los mártires. Según la interpretación oficial del Vaticano, esta visión no era una profecía de un evento futuro ineluctable, sino una representación simbólica de los sufrimientos de la Iglesia en el siglo XX, especialmente bajo los regímenes totalitarios ateos, como el comunismo y el nazismo, que persiguieron a los cristianos y al propio papado. La figura del obispo vestido de blanco fue interpretada como una prefiguración de los papas, especialmente aquellos que sufrieron persecución y atentados, como el Papa Juan Pablo II, quien creía firmemente que la intervención de la Virgen de Fátima le salvó la vida en el atentado de 1981, ocurrido precisamente un 13 de mayo, la fecha de la primera aparición. Sin embargo, la revelación e interpretación del tercer secreto en 2000 no acalló todas las preguntas. Muchos creyentes esperaban algo más catastrófico o explícito. Surgieron dudas sobre si se había revelado el secreto completo o si había una parte aún oculta.
Estas dudas persisten en algunos círculos hasta hoy. Pero la Iglesia insiste en que el secreto fue revelado en su totalidad y que su significado es el del sufrimiento de la Iglesia y la necesidad de oración y penitencia. Más allá de las controversias sobre el tercer secreto, el mensaje general de Fátima es claro y potente. Se centra en la necesidad de la oración, especialmente el rosario, como un medio para alcanzar la paz. Pide la conversión de los pecadores y la reparación por los pecados que ofenden a Dios. Advierte sobre las graves consecuencias para la humanidad si persiste en el mal y rechaza a Dios. Y ofrece la devoción al corazón inmaculado de María como un refugio y un camino de salvación y paz. El impacto real de estos secretos y mensajes hoy en día es innegable, incluso para aquellos que no comparten la fe. Históricamente, las profecías sobre Rusia y la guerra parecieron cumplirse en la realidad del siglo XX. La insistencia en la oración y la conversión resuena en un mundo que enfrenta conflictos constantes, crisis morales y una creciente secularización. ¿Qué nos dicen los secretos de Fátima a nosotros, viviendo en el siglo XXI? Nos hablan de la importancia de nuestras decisiones. Nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. Nos instan a mirar más allá de lo material, a considerar las realidades espirituales, el destino de nuestras almas. Nos invitan a la oración no como una mera recitación de fórmulas, sino como una comunicación sincera con lo divino, una intercesión por nosotros y por los demás. Nos piden sacrificios, no necesariamente grandes penitencias físicas, sino renuncias voluntarias a cosas que nos apartan del bien, actos de caridad y servicio a los demás. El mensaje de Fátima, visto desde la perspectiva de hoy, sigue siendo una llamada a la responsabilidad individual y colectiva. Nos advierte sobre los peligros del ateísmo, del materialismo desenfrenado, de la indiferencia hacia Dios y el prójimo. Nos dice que la búsqueda de la paz verdadera no puede separarse de la búsqueda de la justicia y de la armonía espiritual. La historia de los tres niños de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, comenzó en la sencillez del campo portugués, pero se expandió para tocar los rincones más profundos de la fe, la historia y la condición humana. Estos niños, que experimentaron visiones que los marcaron para siempre, se convirtieron en testigos de un mensaje que sigue resonando con urgencia en nuestro tiempo. Su historia nos recuerda que incluso los más pequeños y humildes pueden ser elegidos para aportar mensajes de gran importancia. Su firmeza ante la adversidad es un ejemplo de convicción. Y los secretos que les fueron confiados, lejos de ser reliquias del pasado, nos plantean desafíos y esperanzas para el presente y el futuro. El milagro del sol fue un evento que rompió la normalidad para confirmar la autenticidad de las apariciones. Pero quizás el milagro más duradero de Fátima sea la persistencia de su mensaje y su capacidad para seguir inspirando a millones de personas a la oración, la penitencia y la búsqueda de la paz. La visión del infierno es una advertencia clara, pero la promesa final es de esperanza, el triunfo del corazón inmaculado de María y un tiempo de paz para el mundo. Esta apoteósica resolución, aunque condicionada a la respuesta humana, ofrece una luz al final del camino, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, la misericordia y el amor divino están siempre disponibles para aquellos que se vuelven hacia ellos. La historia de Fátima no es solo un relato de apariciones y secretos, es la historia de cómo la fe de unos niños pequeños pudo impactar a la Iglesia y al mundo entero. Es un llamado a la acción, a la reflexión y a la esperanza. Un recordatorio de que, en un mundo lleno de ruido y distracciones, a veces los mensajes más importantes llegan a través de las voces más inesperadas y desde los lugares más humildes. Y que el misterio, incluso después de ser desvelado, sigue teniendo el poder de inquietarnos y transformarnos. Los secretos de Fátima nos interpelan hoy, preguntándonos cómo responderemos a esa llamada a la oración, la conversión y la búsqueda incansable de la paz en nuestros corazones y en el mundo. La historia de Fátima nos muestra que a veces, los mayores misterios están justo en la frontera de lo que creemos posible. Si te ha intrigado esta investigación sobre los secretos y las visiones que desafiaron la realidad, te invito a darle un me gusta a este video. Y si quieres seguir explorando con nosotros otros misterios sin resolver y revisitar los límites de nuestra comprensión, suscríbete al canal. Tu apoyo es clave para continuar desvelando lo desconocido. Gracias por unirte a esta exploración.